¿Cómo determinar el tamaño de muestra adecuado? En esta clase vamos a ver ese procedimiento. Siempre tenemos la duda de si la muestra es suficiente o no, si tenemos que tomar más muestra, si tenemos demasiada, si nos está faltando o creemos que es suficiente pero no es suficiente. Para esto hay una teoría que se llama la teoría de G, que calcula la cantidad de muestra que sea representativa. ¿Qué quiere decir? Que estadísticamente sea una cantidad de muestra adecuada que pueda ser utilizada para caracterizar mi corriente. Entonces G, ya lo había mencionado, G fue un estadista francés que trabajó mucho en estos problemas de muestreo, de que si la cantidad era suficiente o no, y desarrolló esta teoría. Está basado en estadística, en distribuciones estadísticas que me permiten calcular los gramos de muestra que hay que determinar dependiendo de diferentes factores. Su ecuación es muy sencilla, o sea, el desarrollo sí tuvo su cuestión matemática, no vamos a ver esa parte, pero esta es una ecuación estándar para determinar cuánta muestra tenemos. La ecuación es M igual a una C constante. M es el peso mínimo de muestra requerido. Esta ecuación me la da ya directamente en gramos, o sea, cuántos gramos requiero. C es la constante de muestreo, es una constante que tenemos que calcular. D es el tamaño de partícula más grande dentro de la muestra en centímetros. ¿Sí? O sea, tenemos que conocer, habíamos dicho que tenemos que saber el rango de cuál es el tamaño máximo que quiero muestrear. O sea, no, pues en esta corriente el tamaño máximo es 1/4 de pulgada. ¿Por qué? Porque por la malla de corte es de 1/4 y aquí son partículas arriba de 1/4, abajo son menores de 1/4, la más grande que pueda haber es de 1/4. Arriba no, pues anda como en 2 pulgadas. O simplemente hago un análisis granulométrico muy rápido y digo, ok, el tamaño de esta corriente promedio es de tal tamaño. ¿Sí? Aquí es lo que me da el tamaño de muestra máximo. Aquí viene algo de la estadística que salió, que está ahí involucrada en el cálculo de C, es la medida de error estadístico normalmente es alrededor de 0.01. Es la desviación estándar. ¿Cómo la miden? Es muy sencillo. Toman una muestra y la llevan al laboratorio. Me piden al laboratorio, háganme ensayo químico de esta muestra. ¿Ok? Vuelven a llevar la misma muestra y lo vuelven a hacer. Entonces, que lo hagan por lo menos 5 veces con la misma muestra. No siempre les va a dar el mismo ensayo. A lo mejor uno les da 1.2, 1.25, así sucesivamente. Y se debe tomar la desviación estándar de esos ensayos. Así es como se determina el real de su laboratorio. Ahora, eso es un poco engorroso hacerlo para cada muestra y para cada cosa que estén haciendo. Entonces, 0.01 va a ser más que suficiente. O sea, es bastante alto, es como un 10% de error, que generalmente va a estar por debajo, pero al dar una desviación estándar un poco más grande, pues al elevarlo al cuadrado, pues me va a ajustar muy bien mi cantidad de muestras suficiente. Bueno, ahora, esto pues con un ensayo granulométrico lo pueden sacar, esto pues lo podemos definir o hacerlo en el laboratorio. Ahora, ¿cómo calculamos la constante? La constante es la multiplicación de 4 factores que determinó G. 1. El factor F. El factor F es el factor de la forma. Dependiendo a la forma de las partículas, pues da diferentes valores. Él concluyó que al final de cuentas, para la mayoría de las formas, con 0.5 es más que suficiente. 1 sería una partícula perfectamente esférica, en nuestro caso no tenemos. Entonces, para la mayoría de los minerales es 0.5, excepto para minerales de oro, se toma 0.2. ¿Por qué? Porque ahí hay el efecto de la segregación con la forma y el tamaño. Entonces, él determinó que cuando eran minerales de oro, hay que tomar 0.2. Así de sencillo. No tengo oro mineral o no quiero muestrear oro, pues doy 0.5. No, que si estoy muestreando oro, pues doy 0.2. Muy sencillo. Factor de distribución de partículas, usualmente tomado como 0.25. Tiene hay una gama que si es mayor a 2 en trituración, no es 0.25, es 0.20, y que si es en molienda es 0.25, y que si es en concentración es 0.19. No tiene caso. Yo en mi experiencia ahí sí, el factor de distribución de partículas 0.25 es una constante. Y ven en muchos de los cálculos 0.25 es suficiente para todo mi tamaño de muestras. L es el factor de liberación. Ese sí hay que calcularlo y ahorita vamos a ver cómo. Este es el factor de liberación. Tiene que ver con que si sus partículas de interés están liberadas.
¿Por qué? Porque si están liberadas, pues se van a segregar muchas veces de su sistema. Y si ya están segregadas, si ya están liberadas, perdón, que sí que tiene un tamaño de partícula que lo libera, ¿no? Entonces tiene que ver esto con el tamaño de liberación. Y otro es factor de la mineralogía. ¿Qué mineral es el que quiero muestrear? No es lo mismo que quiera muestrear galena que quiera muestrear esfalerita. Tienen diferentes pesos y diferentes características. Entonces, este G incluyó esos dos factores. Si está liberado o no, o qué tipo de mineral voy a muestrear. Bueno, entonces, primer factor de liberación. Es bien sencillo, ¿no? Se calcula simplemente la relación de raíz cuadrada de L, que es el tamaño de liberación del mineral de interés en centímetros. O sea, yo tengo que conocer cuál es el tamaño de liberación, tengo que hacer un estudio mineralógico. Generalmente tenemos esos estudios en la planta, pero lo tenemos que saber cuál es el tamaño de liberación y con respecto a eso, cuál es el tamaño de mi muestra, o sea, el que tengo, ¿no? Si mi tamaño de liberación es 100 micras y mi muestra está a 20 micras, pues lo más seguro es que ya esté liberado todas las partículas de interés. Ahora, nuevamente esto no sucede. Molemos generalmente muy cercano al tamaño de liberación o por arriba. O cuando mezclamos trituración, estamos muy lejos del tamaño de liberación. Pues bueno, este factor va a ir cambiando. Ahora aquí dice Bond que en centímetros, pero si tienen no importa las unidades, mientras sean las mismas, no importa, se cancelan. Esta fracción, este factor es adimensional, no tiene unidades, ¿no? Entonces no importa. Después, factor mineralógico. Este es el otro factor que es muy importante y es el M se expresa con esta ecuación que G derivó. Es 1 menos A y A es la fracción del mineral. Déjenme lo enfatizo. No es la fracción del metal de interés. Generalmente nosotros enseñamos porcentaje de plomo, porcentaje de zinc, pero este no es el caso. Es simplemente la fracción, pero en forma de mineral. Por ejemplo, si ustedes tienen el porcentaje de zinc X, tienen que convertir a qué representaría ese porcentaje de zinc al mineral que ustedes están muestrando. Si fuera esfalerita, pues tendría que convertir ese a esfalerita, ¿no? Y esto, pues convertirlo en fracción, o sea, dividido entre 100 y ya les da. A lo mejor aquí es 0.1, pero eso representa 0.08, nos tendría que yo saber en fracción. Entonces es con respecto al mineral. Si ustedes ya tienen, por el laboratorio les da, no, pues trae un 2% de esfalerita, pues ya lo ponen aquí 0.02. ¿Sí? Si es 0.02, 2%, sí. Pero si es el 2% de zinc, pues no es 0.02, es, no sé, a lo mejor es 0.015, dependiendo cuánto correspondería la cantidad de zinc en una molécula de esfalerita. Pero vamos a hacer ese cálculo. R es la densidad del mineral de interés en gramos por centímetro cúbico. Y la densidad de la ganga, pues, es la densidad promedio de la ganga, es T. ¿Ok? Se fijan, este no tiene unidades, aquí me da unidades de gramos por centímetro cúbico y gramos por centímetro cúbico. M es la única de todos los parámetros que tenemos, de todos los factores que tiene unidades y son unidades de gramos por centímetro cúbico. Los otros factores de la constante no tienen. Por lo tanto, la constante, al multiplicar estos factores, tiene las mismas unidades de la densidad, gramos por centímetro cúbico. Muy bien. Entonces, lo mejor es pues, hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a calcular cuánta cantidad de muestras necesitamos para este caso. Fíjense, tenemos un mineral de cabeza con 0.1% de plomo. Eso es lo que ensaya, ¿no? Bien baja ley de plomo y el nivel de confianza es de 0.01, ¿sí? Más o menos 0.1%, o sea, ese vale 0.01. Según el estudio de caracterización, la galena, aquí ya me está diciendo qué mineral, es el mineral de interés, es esencialmente liberada de la ganga, de una ganga de cuarzo, a un tamaño de 150 micras. Es un tamaño de liberación grande, el tamaño de liberación son 150 micras y las partículas son máximas de ahí son de 2 milímetros. Ese es el tamaño que yo tengo en este punto. Perfecto. Ahora, los datos generales. La densidad de la galena es 7.6 gramos por centímetro cúbico. La densidad de la ganga, 3.1 gramos por centímetro cúbico. La mineral principal es cuarzo, pero hay carbonatos, hay otros tipos de minerales un poquito más pesados. Pero en promedio la ganga trae 3.1.
peso molecular del plomo y del azufre. Ahorita vamos a ver cómo lo utilizamos. Entonces vamos a resolver este sistema con la información que nos acaban de dar. Muy bien, entonces el primer paso. Vamos a poner aquí nuestra constante. ¿De acuerdo? Perdón, aquí está. Mi constante es, ya tienen ahí ustedes, ya vieron la presentación, me dice, la cantidad de gramos mínimo sería la constante por el diámetro al cubo, pero en centímetros el diámetro entre la desviación estándar al cuadrado. Entonces el primer paso es calcular la constante. La constante es F, G, L y M. Básicamente esa es la constante. Muy bien. Ahora, vamos a calcular F. F es el factor de forma. ¿Qué vimos del factor de forma? El factor de forma es, aquí tengo, el factor de forma es 0.5 para todos los minerales y si es oro es 0.2. Entonces, para nuestro caso es 0.5. ¿De acuerdo? Ya tenemos el primero. Ahora G. G es el factor de distribución de partículas, que para nuestro caso es 0.25. Para los tamaños de partículas que manejamos en todas las minas es 0.25. Ya no nos complicamos mucho ahí. Ya está. Es todo fácil, ¿no? Ahora sí, L, el factor de liberación. El factor de liberación es una fórmula que me dice que es L entre D. Los dos tienen que tener las mismas unidades. Podemos ponerlo en micras, podemos ponerlo en milímetros. Entonces, L sería el tamaño de liberación. Nos dice que el tamaño de liberación es 150 micras. Y el tamaño de la partícula son 2 milímetros. Pues hay que cambiar esto, hay que convertirlo, ya sea esto a micras o esto a milímetros o a centímetros, ¿no? Entonces vamos a convertir todo a micras, ¿sí? Generalmente referimos muchas cosas de la planta en micras. Ahora, ¿cuántos son 2 milímetros en micras? Eso es un error bien común cuando hacen estos cálculos. No sé por qué la gente se confunde constantemente y batalla para convertir. Yo no me sé las conversiones, pero me sé algo. Sé que un metro equivale a 1 por 10 a la 6 micras. Micras o micrómetro es una millonésima. O sea, un metro tiene 1.000.000 de micras. ¿Ok? Entonces, un centímetro... ¿Cuánto hay de diferencia entre metros y centímetros? Hay 100 centímetros en un metro. Eso nos lo aprendimos desde la primaria. O sea, son dos órdenes de magnitud. Entonces, aquí también le resto 2 órdenes de magnitud. 1 por 10 a la 4 micras. O sea, si este es 1 a 100, pues este también tiene que tener 2 menos. Por eso por 10 a la 6, por 10 a la 4, porque le quité 2 ceros, ¿no? Ahora, 1 milímetro. ¿Cuántos milímetros hay en un centímetro? Pues 10 milímetros. O sea, es un orden de magnitud, son 10 unidades. A estas 4 ceros, pues le voy a quitar un cero del 10, ¿no? Pues queda 10 a la 3 micras. Y aquí tengo, si ya tengo pulgadas, lo convierto a centímetros, a milímetros, y ya veo, ok, si es un centímetro, es multiplicado por 10 a la 4. O sea, un centímetro lo voy a multiplicar por 10 a la 4. Al revés, milímetros a micras, o sea, 2 milímetros debe de tener multiplicado por 10 a la 3. Si yo tengo micras y lo quiero en milímetros, lo multiplico por 10 a la menos 3. Entonces, con esta simple tablita, trato de no cometer errores. Entonces, me queda esto en micras es 2, milímetros es por 10 a la 3, lo multiplico por 10 a la 3 y esto se convierte en micras, que son, al final de cuentas, 2000 micras. Por lo tanto, L me va a ser raíz de 150 entre 2000. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vámonos a Excel y calculamos 150 entre 2000 y raíz me da un valor de 0.274, redondeado. 0.274. Ahora vamos a calcular el factor de liberación, el factor mineralógico.
¿Y por qué está dado el factor mineralógico? Está dado por M igual, y aquí tenemos la fórmula, 1 menos A, esa es la fracción del mineral de interés, multiplicado por 1 menos A por la densidad del mineral de interés más la fracción del mineral por fracción de la ganga. ¿De acuerdo? Bueno, pero esto es la fracción del mineral de interés, no del mineral del ensayo. Lo que yo tengo aquí ahorita es, me está diciendo que tenemos, vamos a decir X, vamos a llamarlo como X, tenemos 0.1% de plomo. Pero eso no es lo que tenemos, lo que queremos. A está relacionado con el mineral de interés. Necesitamos conocer la fracción, que este 0.1% representaría en fracción a la galena. ¿Y cómo calculamos eso? Pues tenemos que saber cuánto plomo hay en la galena, ¿sí? No nos queda de otra. Pero es muy sencillo. El porcentaje de plomo que hay en la galena, aquí lo voy a poner, es simplemente el peso molecular del plomo entre el peso molecular de una molécula de galena. Y si lo quiero en porcentaje, por 100. Y está muy fácil, ¿no? Simplemente ya les di ahí los pesos moleculares y es el peso molecular del plomo es 200, aquí tengo 207.02 gramos por mol. Y el peso molecular de la galena, pues es la suma de los pesos moleculares de los átomos. Recuerden sus clases de química, más 32.06 multiplicado por 100. Entonces, si hacemos este cálculo, vamos a hacer el cálculo, nos da que es 86.59%. Eso es lo que nos da. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si ustedes agarran un grano, un mineral que es 100% galena, es un cristal de galena puro, lo agarran, lo mandan al laboratorio y lo ensayan, ellos van a encontrar que hay un 86.59% de plomo. En teoría, porque hay impurezas, pero esa sería la cantidad de plomo máximo que esta molécula puede tener. No pueden ensayar 100% de plomo. Si llega una muestra de un mineral y dicen, es 100% plomo, hay algún error, ¿sí? Porque es mineral. Este sería el ensayo máximo, es el tope metalúrgico, ¿no? Pero ustedes en su muestra no tienen 86.59. Lo mandaron a ensayar y tienen 0.1% de plomo. Es lo que tienen. Entonces, ¿cuánto tienen de realmente de galena? Entonces, el porcentaje de galena que tienen en su muestra, le voy a poner una M para que se vea que es diferente de este. ¿Cuánto es? Pues es 0.1% entre 86.59. Esto se los va a dar ya directamente en porcentaje. Vamos a calcularlo. Es 0.1% entre 86.59. Me da 0.1154%. Ojo, porque luego dicen, esa ya es la fracción. No. 0.11, bueno, 50, si redondeamos, 55%. Por lo tanto, A sería esto dividido entre 100, o sea, 100 son 2 decimales, es 0.00, ¿sí? Porque este era 0.1%, estaría un poquito de galena, 0.001, vamos a dejarle hasta el 15, 0.115, 0.00115. Esa es la cantidad de galena que trae. Por lo tanto, M va a ser igual a 1 menos 0.00115 dividido entre 0.00115 que multiplica a 1 menos 0.0015
R, ya habían visto, la densidad de la galena es 7.6 gramos por centímetro cúbico, o sea, para que queden las unidades, por 0.0015, por la densidad de toda la ganga, que es 3.1. Y hacemos el cálculo. El cálculo me da que es este factor mineralógico es 67.992 gramos por centímetro cúbico. Es lo único que tiene unidades, ¿no? Si es que no me equivoqué por ahí, chequen el dato, háganlo a ver si lo hice bien, pero este es el valor de la constante, ¿no? Utilizando 0.001. De hecho, usé todos como lo estoy haciendo en Excel, usé más decimales, pero pues debe de dar aproximadamente esto, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, si ustedes lo hacen en la calculadora. Perfecto. Ahora vamos a calcular ahora sí la constante. Ya tenemos todos los factores. La constante dijimos que sería F, G, L y M. F es el factor de forma, es 0.5 porque no es oro. El factor del tamaño, 0.25. L nos dio 0.274. Y el factor mineralógico, 67.992. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me da mi constante? Bueno, ya multiplicamos todo eso, es 224.84 gramos por centímetro cúbico. Salió de las unidades de aquí. Estos tres no tienen unidades. Ahora sí, vamos a calcular M. M, la cantidad de muestra mínimo, sería la constante por el diámetro de máxima partícula al cubo por la desviación estándar al cuadrado. La constante, 224.84 por el diámetro. El diámetro máximo son 2 milímetros, ¿verdad? Si esto lo convertimos a centímetros, pues es 1 centímetro tiene 10 milímetros, es dividido entre 10, es 0.2 centímetros. ¿Sí? ¿Correcto? Entre 10, perfecto. 0.2 al cubo. ¿Ok? Dividido entre la desviación estándar, que es 0.01 al cuadrado. Esto me da un valor de 17.987.18 gramos. ¿Sí? Si un kilo tiene 1000 gramos, pues son 17.99 kilogramos. Fíjense, necesitaría por lo menos yo 18 kilos de muestra mínimo para que yo pueda muestrearla, mandarla al laboratorio, poder ensayar ese nivel de plomo, pero eso necesitaría 18 kilos. No, puede ser más, pero no menos. ¿Sí? Esa es la cantidad mínima. Entonces, fijan, la metodología es bien sencilla, ustedes la pueden calcular, puede ser una hoja de cálculo con todas estas ecuaciones y pueden determinarlo, ¿no? Entonces, es de ahí la importancia de esta metodología. Véanla bien, chéquense los cálculos, espero que no haya cometido ningún error, verifíquenlo y cualquier duda o comentario estamos en la plataforma. Hasta aquí esta clase, agradezco su atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.